bienvenidos al canal. Para los que no me conocen, yo soy Cote y en el video de hoy, como dice el título del video, se lo están viendo de arriba o de abajo, voy a estar contándoles mi experiencia en el Periodo Valdivia de Sledge en un preu y dándoles tips para la PSU, para estudiar y cosas del estilo. Entonces sí, antes de empezar el video recuerden seguirme en mi Instagram, que va a estar apareciendo por aquí. Ahí les estoy dejando la encuesta para que ustedes me respondieran con sus preguntas y dudas que tenían acerca del preu o de la PSU y cosas así. Toda esa información va a estar dentro del video, así que les recomiendo que lo vean completo. Igual voy a dejar los tiempos de más o menos de qué temas voy a estar hablando abajo en la cajita de descripción y dentro del mismo video. Así que si quieren saber cómo fue mi experiencia, más algunos tips, sigan viendo el video. Bueno, yo tengo aquí mis notitas y aquí fue donde escribir todo, más sus consultas y cosas del estilo. No voy a responder todas porque hay unas que son creo que más personales y se las estuve respondiendo a ustedes mismos. Si tienen una pregunta urgente o algo del estilo, me dejan un comentario acá o me mandan un mensaje en Instagram, así es más fácil de comunicarnos. El video va a estar dividido en 3 partes. La primera va a ser mi experiencia en el Periodo Valdivia, la segunda van a ser tips. Entonces voy a empezar primero con mi experiencia en el Periodo Valdivia. Yo hice el preuniversitario Periodo Valdivia en Apoquindo. Entré a los grupos, que para los que no saben, los grupos, como les comenté en el video de la PSU, son las clases con un máximo de 6 personas. Esto hace que la clase sea mucho más personal, te ayuda mucho en ese sentido. Lo malo es que es un poquito más caro. Yo tomé lenguaje, matemática y biología mención en grupos. Química y física lo tomé en cursos, esos son los de 30. Ya más adelante voy a hablar de un poquito de eso. No hay opción para tomarlos en grupo lamentablemente. Y sí, esos fueron los que tuve que dar sí o sí en cursos. Tenía clase a las 8:15 de lunes a jueves. Y de ahí dependía de qué día, si tenía ventana de 1 hora y algo o 2 horas incluso, casi 3. Por si acaso cada clase dura 1 hora 20 minutos. Entonces los lunes tenía lenguaje y de ahí tenía ventana hasta las 11:15 donde tenía clases de química común. Los martes tenía matemática a las 8:15 de nuevo y después tenía una ventana hasta las 12:45. En ese horario me tocaba biología mención. Después los miércoles tenía lenguaje de nuevo a las 8:15. Después tenía la ventana hasta las 11:15, me tocaba física y el jueves el mismo horario que el martes, entonces me tocaba matemática a las 8:15 y después tenía ventana hasta las 12:45 donde me tocaba biología mención. A mí me gustó mucho ese horario porque tenía la posibilidad de tener viernes, sábado y domingo sin hacer nada, o sea no hacer nada, pero tenía libre. De todas maneras me parece que también puedes organizar tu horario dependiendo si hay disponibilidad de personas y eso. Para la gente que es nueva, yo hice el preuniversitario el año pasado, entonces estuve todo el 2019 haciendo preu y empecé en abril. No me acuerdo exactamente qué fecha, pero sí sé que fue en abril. Creo que podría decir incluso fue como el 1. Y las clases se supone que terminaban una semana antes de la PSU, pero como por el tema del estallido social como que se corrió y después estuvimos todo noviembre haciendo clases. No sé si mi última clase fue el 14 o el 21, pero de ahí no volví porque creo que solamente empezaban a haber ensayos. Eso sí lo que hicieron. Después del estallido social empezaron a hacer más ensayos para que también nos mantuviéramos haciéndolos. El valor, creo que esto es súper importante porque hay mucha gente que me ha preguntado esto y sí, no les voy a mentir, es súper caro. Yo la verdad es que cuando me vi los precios dije como, oh Dios mío, esto es más caro que el colegio y cuesta casi lo mismo que una carrera. En total, para lo que era mi sede, porque también depende de la sede en que estés, y para lo que yo estaba haciendo los grupos, y también porque tenía un descuento por no sé cuánto, creo que era el 10%, no sé si era porque mi papá es Caja de los Andes o porque había como un descuento, porque también hacen muchos descuentos, hacen becas casi por todo. Sé que hacen becas por buen NEM y me parece que hicieron becas también por bajo NEM, entonces sí, aparte que siempre están sorteando constantemente, el monto sin descuento es de 3.049.100 pesos y sí, no les voy a mentir, es súper caro. Y con el descuento me quedó en 2.734.200. Mi mejora entró a CEPETS y también creo que me parece, no estoy 100% segura, pero creo que ella pagó como 1.000.000 y algo, o 1.000.000 justo. Entonces sí, hay una gran diferencia. La cosa es que no sé si el CEPETS tenga el mismo método de grupos, pero me parece que ya solamente estaban grupos de 30. Así que sí, hay una diferencia también, no es lo mismo, pero igual como para que tengan en cuenta. Otras cosas de las que te entrega el preu es que tiene talleres. Los talleres son de repaso, de ejercicios, de un montón de cosas. Hay talleres para todos, sinceramente. Yo les recomendaría tomar solamente los que necesitan. No se tomen todo y especialmente cuando estés cerca de la PSU, no te tomes todos los talleres del mundo porque te va a estresar mucho más. Yo sinceramente no tomé muchos talleres que digamos y quizás tuve que haberlo hecho. Los talleres que fui la verdad es que valieron la pena porque sí te aclaran muchas cosas que quizás no entendiste muy bien en la misma clase, y también eso debe decir que tú puedes hablar con tu profesor y el profesor te da la posibilidad de después de clases o en una cierta hora tú puedes ir solamente a hacer preguntas con el profesor, así que tampoco te quedas como muy perdido, no tienes que ir a hacer un taller.
Ahora, también el preu para las personas que somos de región y no tenemos un Pedro Valdivia cerca, hay una versión online, hay un preu online, hay un preu Pedro Valdivia online, y yo ese lo tomé en cuarto medio. Ahora, ese salía, si no me equivoco, como aproximadamente 500.000 pesos, y yo solamente tomé matemática y ciencias. No tomé el lenguaje, así que para tener en cuenta. Las ciencias me salían las 3 ciencias, incluyendo la mención obviamente, y sí, eso. Ahora, ese preu yo no lo tomé muy en serio, sinceramente. Me metía y me intentaba ponerla como empeño, pero personalmente no lo tomé tan en serio como ir al presencial. Ahora, si tú quieres hacer un online que te conviene más a ti, obviamente tómalo. Yo no les puedo dar mucho del preu. La verdad es que también tenía mucho contenido. Tenía como cápsulas, creo que se llaman, donde salen son como PowerPoints, por así decirlo, pero más elaborados obviamente, de información y cosas así. Lo que me gustó mucho de eso es que tiene una sección que se llama Sube Notas. Ahora, como yo estaba en cuarto medio, esa parte igual me servía porque era información incluso que no salía en la PSU, pero igual pasaban en clases. Entonces sí, para tener en cuenta eso, porque de alguna manera igual me ayudó. Ahora le voy a dar mi experiencia del presencial. La verdad es que las clases eran súper bacanas porque el profe siempre estaba atento de ti. La mayoría de los que me tocaron siempre estaban atentos, te preguntaban si entendiste y te intentaban explicarlo de otras formas. Mi profe de biología lo explicaba las 30.000 maneras que habían, y la verdad es que me encantaba eso porque igual como que no todos entendemos de la misma manera. Los profes, como les dije, eran súper bacanes la mayoría. La verdad es que me llevé muy bien con los profes. Si te equivocabas en algo te lo explicaban, o si es que veían como que tenías un punto débil, como que te decían así como, oye, deberías hacer como esto y esto. Y entonces la verdad es que los profes son un 7 ahí. Excepto mi profe de química, no sé, ojalá que nunca vean este video porque qué vergüenza. Pero igual, esta es mi opinión, esto es súper subjetivo. Entonces no puedo decir como que a todos era una experiencia igual. Personalmente mi primer profe de química no me gustó, por eso me cambié. A ti te dan el horario dependiendo con qué profes están disponibles, y a mí me dieron con este profesor, y la verdad es que llegué y pucha, al principio igual entendía, como que tenía unas dudas porque sentía que iba muy rápido, pero era el curso de 30 por si acaso, porque era química, entonces era común. La materia al principio es súper fácil, entonces no era como tan difícil, no me preocupaba tanto como no entenderlo tanto, porque como que igual llegaba a la casa y repasaba y decía como, era esto y esto y esto fácil. Pero después cuando fuimos avanzando me di cuenta cuando llegamos como a la parte de los moles porque esa parte es la que siempre me ha confundido mucho, que dije, no, esto no está funcionando con este profe. Aparte de que el profe siempre se tiraba sus comentarios de que no estábamos haciendo el suficiente esfuerzo, porque él de repente como que decía como algo y nadie le respondía, y decía como, así como van a estar haciendo, chicos, si no les va a ir súper mal en la PSU si no están estudiando en casa y las cosas. Pero como que igual siento que no se ponía en el lugar de otro, donde como que nosotros como de repente nos dan cosas a responder. Y aparte que el profe como que era súper pesado cuando te equivocabas, y entonces era como Y sí, la verdad es que sinceramente yo, que soy una persona súper tímida para preguntar, por eso me gustaban mucho los grupos. Siempre me costó mucho las clases con él, y en el sentido de que no me sentía con la libertad para preguntar y cosas así. Me acuerdo la única vez que le pregunté algo como que técnicamente me hizo sentir como tonta, porque decía como, pero esto es obvio, o sea, como que te hacía las cosas así, era como, ya bueno. Entonces me fue a sentar así todo así como, ¿por qué fui a pararme? ¿Por qué hice esto? Y como la gota que rebasó el vaso, fue un día que había control y yo llegué sin material, solamente para el lápiz, obviamente para responder las preguntas del control, y listo. La cosa es que el profe llegó y dijo, no chicos, hoy día me equivoqué, hoy día no había control. Y fue como, ya bueno. Y después dijo, saquen sus cosas. Y yo así como, oh rayos, no tengo material. Y le pregunté a la niña del lado que si me podía pasar una hojita. Y entre eso también había gente que no trajo material, porque obviamente íbamos a hacer un control, no se supone que teníamos que pasar clases. El profe va y dice como, oh no, ¿cómo van a ser así de responsables? ¿Por qué no traen material? Y es como, pucha, obvio no íbamos a traer material todo. No sé, fue como, ya, esto es suficiente. Y dije, ya voy a cambiarme, porque si sigo así va a terminar peor y no voy a aprender nada, y estoy pagando por esto. Entonces fui, me cambiaron, la verdad es que no hubo problema con eso. Y mi profe nueva de química fue hermosa, la verdad es que la amé mucho. Era súper tierna y explicaba maravilloso. Eso también lo estuve diciendo en Instagram, así que las personas que ya escucharon esto en algunas preguntas hace mucho tiempo se están dando la lata de escucharlo de nuevo, perdón. Ella sí le preguntó hartas preguntas, y de las preguntas de repente había unas que eran muy tontas incluso, y eso es muy importante, y les voy a decir más adelante que porfa pregunten, aunque sea la pregunta que ustedes sienten que es la más tonta, pregunten. Y otra cosa que también debo ser muy importante, por la que razón que me gustó también el preu, es porque
tú llegas y te sentáis. O sea, cuando tú estás estudiando solo, tenéis que como que ver por qué empezar, por qué terminar, qué te conviene más, etcétera. Tú tienes que buscar el material y en cambio cuando tú llegas a un pro, te llegáis, te sentáis y escucháis la clase, anotáis las cosas, haces los ejercicios, llegas a la casa, haces la guía, repasas el contenido y listo. Otra de las cosas que tengo que decir acerca del preu es que estructuralmente es súper lindo. Por fuera, de Apoquindo no parecía porque el edificio incluso se ve un poco viejo, pero adentro créanme que es precioso, es muy bonito, lo tienen muy bien organizado, siempre está limpio. Entonces un abrazo a la gente de aseo porque son secos, siempre estaba bonito el preu. Y los asientos de los grupos de 6 eran súper cómodos porque eran estos asientos como los acolchonaditos de oficina, por así decirlo. Eran súper cómodos, teníamos harto espacio, era como una mesa, es una mesa así. Y acá está la pizarra, que la pizarra por si acaso es como esas pizarras tecnológicas que con un lapicito como que escriben y sí, está conectado a un computador. Pero el de los cursos eran ya mesas universitarias, eran súper chiquititas, éramos 30 y cuando estábamos todo el curso, que casi nunca era así, era un poco molesto porque como suerte te podías mover y yo por lo menos que soy media ancha de abajo no podía entrar muy bien por la silla, entonces tenía como que agacharme la cintura y pasar y era medio incómodo, especialmente cuando somos muchos y estamos muy pegados, pero eso era lo único incómodo. Y las pizarras de ahí sí son pizarras reales. Otra cosa que también les quiero decir, que el presencial también te da acceso al online, entonces tú en el online tienes incluso más información, tienes más guías, tienes más ejercicios, tienes más contenido. Personalmente les diría que aprovechen esa plataforma online mucho, lo más que puedan. Hay una opción que te deja revisar en qué áreas estás mal después de un ensayo, entonces cada cosa aprovechen al máximo esa plataforma porque en serio es maravillosa. Ahora, un tip para las personas que no van a entrar en preu y quieren estudiar solos es: para estudiar, dejen lo más difícil o lo que necesitan como más contenido denso, como de palabras o cosas así, déjenlo para el final, porque es lo que van a tener como técnicamente casi que memorizar. No es lo ideal, pero a veces incluso salva un poquito, entonces como que memorizar esas cositas al final, esos detalles, que dejar al principio y después cuando llegue al final, cuando estás como una semana de PSU, no te acuerdas de nada, a menos que estés repasando constantemente, que sería lo ideal. Ahora la segunda parte del video van a ser los tips PSU, y sí, primero que todo tener un horario de estudio. Es súper importante tener un horario de estudio. Si de repente como que dices sí muchas cosas y te das cuenta y no estudiaste nada en la semana, lo mejor es tener un horario y ir viendo y calzar las cosas con respecto a tu horario. Tip número 2 sería hacer muchos ejercicios. Súper importante hacer ejercicios, como les he dicho, porque es la única forma técnicamente de que puedas saber que lo estás haciendo bien. Es la única forma de aprender los métodos de la PSU. Hacer ejercicios constantemente y ver como más o menos qué es lo que se repite en la PSU, porque sí, la PSU todos los años repite los mismos temas, especialmente en ciencias, pero con distintas palabras, con distintas formas de hacerlo. Como les dije al principio, preguntan todas las dudas, aunque ustedes sienten que sea la más tonta, pregúntenle, porque es súper importante no dejar ninguna duda, porque de repente vas a estar en la PSU y a mí me ha pasado en los ensayos, gracias a Dios, que me quedo así como, ¿por qué no pregunté esto? Porque ahora me quedé con la duda y después como, ay pucha, ¿y cómo se hacía esto? Y te quedé pegada, entonces lo que menos quieres hacer es quedarte pegado. Hacer varios ensayos también es lo mismo que hacer ejercicios, pero hacer varios ensayos también te da como más o menos un tiempo de lo que te demoras haciendo la prueba. Si te da el tiempo extra al final como para revisar algunas cositas que quedaste en la duda o las que dejaste en blanco, volver a hacerlas, volver a intentar hacerlas y cosas del estilo. También, como les dije, revisar en qué te fue mal. Si no tienes un preu contratado o alguna cosa del estilo, personalmente llegar y revisar en qué puntos la PSU está organizada por, especialmente matemática, está organizada por temas, va a números, después va a geometría y al final va a estadística. Entonces tú vas viendo, dependiendo del total, en cuál tuviste en promedio más malas y vas a intentar reforzar eso mismo. El quinto tip sería hacer resúmenes. La verdad es que hacer resúmenes ayuda mucho, especialmente cuando son con tus palabras, porque lees cierto texto y como que tu memoria lo procesa, como que lo entiendes de tu forma y lo escribes. Por lo menos a mí me funcionaba mucho hacerlo con mis palabras porque lo entiendo mucho más que de repente leer una cosa que sea con tecnicismo o cosas del estilo, ¿saben? Ahora, para hacer resúmenes bonitos, que también me preguntaron por ahí, la verdad es que yo lo que hacía era buscar en Pinterest buscar cómo hacer los títulos en así como choris bonitos
Y sí, también eso, hacerlos bonitos igual ayuda mucho, que te dan muchas más ganas de verlos y como, oh, qué bonito me quedó de repente, y es como, oh, ya, ¿y de qué se trataba esto? Por lo menos a mí funciona así, entonces si a ti te funciona así, intenta ponerle empeño y que te queden muy bonitos. El sexto tip serían que las fórmulas, yo por lo menos lo que hacía era escribirlas, intentar recordarlas, y después escribirlas en otro papel en blanco aparte. Y así fue como fui aprendiendo las fórmulas. En caso de que entres a un preu, todas las guías que te dan, hazlas el mismo día, y si no, hazlas al día siguiente. Porque lo peor que puedes hacer es que se te acumulen, porque después te como... no te dan ni ganas de mirarlas porque es como, pucha, tengo que hacer todas esas guías hoy día, qué lata. Entonces, por lo menos a mí me gustaba mucho más llegar a hacer el mismo día o al día siguiente. Si es que de repente dejaba como algún módulo, algún resumen, al final de cada capítulo te dan un módulo y un resumen. No sé si era el módulo o el resumen el que te daba la información, y había otro que era solamente de ejercicios. Bueno, esos dos, por lo menos en matemática, era bacán. En vez de como acumular guías de repente, como dejar como, ya está, ya lo hago después para recordar un poco la materia, está el módulo y está el resumen, o el resumen, no me acuerdo cuál de las dos. Entonces ahí llegas y aprovechas y repasas un poquito ahí. Otra cosa es descansar. También tienes que tener tu tiempo para descansar. Recuerda que no tienes que estar súper estresado. Lo peor que puedes hacer es acumularte de cosas llenas, pues estar todo el día estudiando, porque te colapsas, llega un momento en que ya no quieres hacer nada más. Entonces lo mejor es también tener tu tiempo de descanso. Ahora vienen los tips un poquito más específicos dependiendo de cada prueba. Ahora, el lenguaje yo les recomendaría que leer las preguntas. Esto fue un tip que me dio mi profe y lo agradezco mucho porque en serio me sirvió mucho. Leer las preguntas antes de leer el texto, leer las preguntas, saber de si hay inferencia, interpretación, o si es una pregunta explícita, también funciona mucho, y vas marcando ahí. Dependiendo de eso, vas y lees el texto y solamente lees lo importante. Por eso no es necesario leer todo el texto y uno pierde mucho tiempo incluso en eso. Yo me acuerdo que el año pasado me leí todos los textos. Y sí, me fue técnicamente bien, pero ahora les voy a decir lo que pasó en la PSU este año. Lo que yo hice en la PSU en este año, que probablemente ustedes piensen que no me funcionó porque me fue porque el año pasado, pero yo en los ensayos me fue mejor, fui mejorando mucho más, alcancé mi puntaje el año pasado, pero no me funcionó en la PSU por el tema de los nervios y el ruido. Yo sentí que me fue muy bien, pero quizás es que tampoco puedo saber si mi resultado fue real, entonces sí. Pero sí, personalmente esto me sirvió, así que también puedes intentarlo tú ahora en los ensayos que estás probando, a ver si te sirve mejor. Pero mi método lo que hice era 3 destacadores. Sé que suena un poco excesivo y tienes que preguntarle antes al supervisor si te deja o no, pero tenía 3 destacadores. Uno para el vocabulario, porque a pesar de que ya venga subrayado, yo necesito verlo de otro color. Con otro color lo que hacía era tomar las preguntas que estaban en el mismo texto y llegaba y decía, por ejemplo, sin interpretación, yo buscaba la frase de esa interpretación o la palabra en el texto, la subrayaba, y si era te decía qué relación tiene el párrafo 1 con el 2, yo subrayaba los dos y ponía una cosita de esas que nunca me acuerdo cómo se llaman, y ponía relación o algo así. Cuando me preguntaban acerca de un párrafo o una cosa que decía en el párrafo, subrayaba solamente esa parte y cosas así, pero con ese color, como el color de las preguntas, a eso me refiero. Y después con el tercer color subrayaba las cosas que yo creía que eran importantes. De repente incluso es como el tercer color es casi innecesario. Era una forma de solamente leer esos párrafos y no leerme el texto completo. Los tips para matemática. Por favor, porque esto me cuesta mucho a mí, me costó mucho a mí, no se queden pegados. La primera vez que di la PSU este año me quedé pegada en unas, me faltó tiempo. La segunda vez fue como, buena, no, por favor, no te quedes pegada ahora. Y las pasé, y me dio tiempo suficiente, me dio como justo. Entonces, por favor, no se queden pegados en las preguntas, pasen. Si no entienden, pasa más de 30 segundos, pasen. Porque en serio, si se quedan pegados, después van a estar al final de la prueba lamentándose como, oh, ¿por qué me quedé pegada en esa pregunta? A mí me pasó muchas veces, así que porfa, pásensela. Muchos ejercicios súper importantes, los ejercicios son muy similares, cambian los números, pero la manera de hacerlos suele ser muy igual. Acuérdense de los teoremas, por favor, acuérdense de los teoremas, que en serio te ahorran tiempo e incluso te dan de repente más puntos por el tema de que hay algunas preguntas que solamente es saberse y leer y subrayar todo lo que te piden. De repente te piden como cuántos x más 1 o cosas así, y a mí de repente se me olvida, de repente doy a X cuando me piden el X más 1. Entonces, en serio, subrayenlo, y antes de terminar la pregunta y antes de marcarla, vuelvan a leer lo que subrayaron y se van a acordar al tiro. Ciencias depende de cada mención, sinceramente, pero la mía fue biología, así que estos tips son para biología y para
común química y común física. No sé si funciona también igual para las otras menciones. Yo lo que hacía en biología era subrayar síntomas o palabras clave para saber de qué exactamente hablaba. Los resúmenes y esquemas ayudan mucho. Yo lo que hice fue los últimos 2 meses del preu estuve haciendo resúmenes. Les recomendaría incluso empezar desde que empieza el preu, porque eso es lo que yo hacía desde que empezó el preu. Hice como 2-3 resúmenes de toda la información que pasamos día a día, pero después me dio la flojera y después como no. Y los últimos 2 meses fue cuando me puse full. Terminé todos esos resúmenes. El libro de casi 600 páginas fueron puros resúmenes y lo tengo en cuaderno. Es una vergüenza. Lo intenté, ¿saben? Lo intenté. Y sí, eso me ayudó también mucho porque de repente se te olvidan palabras, de repente se te olvidan conceptos que son muy importantes. En la PSU de repente salen muchos conceptos que son cosas como muy fáciles en sí, pero uno no se acuerda. Especialmente en la oncología a mí me pasaba mucho eso. Como que uno lo toma por obviedad, pero se te olvida de cómo se llamaba esa cosa. Entonces sí, también eso es importante. Ver los modelos del año pasado ayuda mucho, porque especialmente en biología preguntan lo mismo pero de distintas formas. Asociar nombre a cosas comunes, eso me ayudó mucho. Eso me ayudó en química, me ayudó en biología y también me ayudó en física. Llevar las cosas de física a cosas cotidianas que realmente lo son, pero de repente como que uno no lo ve. Y otra cosa es que yo memoricé las fórmulas de física y las de química también, me las memoricé. No había otra forma de aprendérmelas más que memorizármelas. No... Me costó mucho como realmente entender por qué era eso, pero me las memoricé. Espero que les haya gustado mucho el video, espero que les vaya a servir muchísimo, mucho éxito esta PSU si es que llega a ver. Nada es imposible, espero que les vaya muy bien, muchos abrazos. Recuerden darle like al video si les gustó, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones que está al lado del botón de suscribirse, así les llega notificación cada vez que subo video. Subo video todos los sábados a las 4 de la tarde y eso. ¡Chao!